Llamé a mi hijo a media mañana, con el sol pegando de lleno en la ventana de la cocina y el hervidor cantando como siempre. No iba a decir nada raro. Solo quería preguntar la fecha de la boda para apartar el autobús a Guadalajara y coordinar a la señora que me ayuda los jueves. Sonó 2 veces. Mateo contestó sin despeinarse, con esa voz que últimamente se me escurría como agua fría por la espalda. Ya nos casamos, mamá. Solo los importantes. Manda las llaves de la casa de playa. Así, de corrido, sin anestesia. Yo apreté el teléfono contra la mejilla. Sentí el vapor del té subiendo como nube chiquita. Y en lugar de preguntar algo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué sonreí? Claro. Hijo, dije, y colgué. Me llamo Efigenia Luarca. Tengo 72 años. Soy viuda desde hace mucho más de lo que me gustaría contar. Nacida en España, pero hecha y derecha en México, donde aprendí a ganarme el pan, a criar a mi hijo sola y a no chuparme el dedo. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento tranquilo que huele a café de olla por las mañanas y a romero por las tardes. Y tengo, desde hace décadas, una casa modesta frente al mar en Puerto Escondido, Oaxaca. Esa casa no es un lujo, es un lugar de memoria. Ahí Mateo aprendió a nadar, a perderle miedo a las olas, a hacerse hombre sin gritos y sin prisas. Ahí está el retrato de su padre sobre una mesa de madera que no perdona la humedad. Ahí están las llaves que mi hijo me pidió. Así como quien pide sal en la mesa. Me quedé un rato con el teléfono en la mano, oyendo el pitido cortado del final de llamada. Solo los importantes. La frase se me metió al pecho como una espina. Quise enojarme, decirme, ¿cómo se atreve? Pero me conozco, más vale paso que dure y no trote que canse. Serví el té. Le puse un chorrito de miel. Me senté en el taburete de siempre y respiré, al buen entendedor. Pocas palabras, si Mateo me había soltado eso con tanta frialdad. ¿Alguien a su lado le había enseñado a quién hablar así? ¿Y si ya estaban casados? Si el convite se hizo sin mí. Si ahora lo primero que necesitaban eran las llaves de mi casa de playa. Entonces no buscaban mi bendición, buscaban mi firma invisible. No nací ayer. Me tragué el coraje como quien se traga una pastilla amarga y abrí el cajón donde guardo las cosas importantes. Recibos de predial. El acta de posesión. Un manojo de llaves pesadas con olor a sal. El metal frío me aterrizó los pensamientos. Recordé a Mateo de niño, descalzo, corriendo por la arena, gritándome un día me voy a casar aquí. Mamá, con lucecitas colgadas entre las palmeras. Qué vueltas da la vida, ahora. Su voz adulta me exigía esas llaves para una luna de miel que yo no supe ni que existía. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, pero no de los que ahogan, de esos nudos que afinan la puntería. Fui a la ventana. La ciudad seguía su ruido, los camiones. Un vendedor de tamales que pasó cantando como si nada pudiera romperse en el mundo. Pensé en Arantxa, la mujer con la que Mateo empezó a hablar de futuro hace un par de años. Delgada, arreglada, con palabras que caían como monedas: inversión, rendimiento, oportunidad. Una vez, en la mesa de mi casa. Preguntó por el metraje de Puerto Escondido y por si la zona estaba repuntando en valor. Entonces me cayó el 20. No era una curiosidad cualquiera. Era una brújula apuntando a un norte muy específico. En su momento callé. Porque no quería ser la suegra metiche, ni mucho menos la madre celosa. Ahora, con la frase solo los importantes rebotándome en la cabeza, sentí que el silencio ya no era prudencia, era complicidad. Volví a marcar, esta vez para no discutir. Hijo, dije cuando contestó, te mando lo que me pediste. Denme 3 días para organizar todo.
Ya saben que una está lenta, pero segura. Escuché el alivio en su respiración, como quien cree que ya la libró. Gracias. Mamá, murmuró, se portan bien. Respondí con esa cantaleta de madre que abriga y pellizca al mismo tiempo. Colgué otra vez. No tiemblen. Manos, pensé, no tiemblen. Puse las llaves sobre la mesa, al lado de un rollo de cinta y papel para envolver. Mi cocina parecía taller escolar. Sonreí sola. Si algo aprendí en estos años es a poner los puntos sobre las íes sin gritar. Me preparé otro té. Abrí la libreta donde apunto lo que no quiero que se me olvide: nombres, fechas, esas pequeñas cosas que al rato se vuelven grandes. Escribí 3 renglones y subrayé uno. No era momento de mirar atrás, pero el pasado sabe tocar la puerta cuando huele problema. Guardé la libreta. Apagué el hervidor y cerré los ojos un instante. Sí, mandaría un paquete. No solo con llaves. No voy a mentir, me dolió. Me dolió hasta el huesito más escondido. Pero el dolor, cuando se sienta derechito, enseña. Y a mí me enseñó que ese solo los importantes no me rebajaba, me abría un camino. No iban a encontrarme llorando en la cocina. Iban a encontrar lo que de verdad se merecían. Respiré hondo. El mar de Puerto Escondido se me vino a la memoria, con su espuma y su terquedad. Ellos no sabían que esa casa no solo era ladrillo y arena, era la tumba de sus mentiras. Cuando cierro los ojos todavía puedo escuchar las olas golpeando contra las rocas de Puerto Escondido, como si fueran tambores de guerra. Ese sonido me acompañó durante años, como un arrullo constante que me recordaba que, aunque todo en la vida se desmoronara, el mar siempre volvía. En esa casa frente al Pacífico crecieron mis mejores recuerdos con Mateo. No era una mansión de revista, ni mucho menos. Era una construcción sencilla, con paredes encaladas que olían a humedad y madera vieja. Pero tenía alma. Mateo corría descalzo por la arena, con el pelo enredado por el viento y la cara cubierta de salitre. «Mamá, mira, soy más rápido que las olas», gritaba mientras yo lo perseguía con una toalla. La playa se llenaba de pescadores que volvían al amanecer, con las lanchas cargadas de dorado y pargo. Y yo regateaba con ellos para preparar una comida fresca. El aire olía a pescado recién sacado, a carbón encendido y también a mezcal, porque siempre había algún vecino que destapaba una botella y la ofrecía como si fuera agua bendita. Esa casa se volvió nuestro refugio cuando la vida en la Ciudad de México se hacía demasiado ruidosa o demasiado injusta. Allí aprendimos a vivir con poco: un par de hamacas, un fogón, una radio vieja. Pero también aprendimos a vivir con mucho, con risas, con charlas largas bajo las estrellas, con historias que se contaban mejor con los pies enterrados en la arena. Recuerdo un atardecer en particular. El cielo se pintó de naranja y morado. Y Mateo, con apenas 10 años, se sentó a mi lado en la arena húmeda, con voz seria, de esas que un niño no debería tener. Me dijo: «Un día me voy a casar aquí, mamá, descalzo, con luces colgadas entre las palmeras. Tú me vas a ver y vas a ser la boda más bonita del mundo». Yo lo abracé fuerte, guardando sus palabras como si fueran una promesa escrita en piedra. En ese momento, no dudé ni un segundo de que así sería. La casa misma guardaba esas memorias. Cada rincón tenía un pedazo de Mateo niño. La mesa de madera con marcas de crayones. La pared donde medíamos su estatura con lápiz año tras año. La hamaca donde se quedó dormido cientos de veces, con la boca abierta después de nadar hasta cansarse. Cada verano era un álbum vivo que se escribía sin necesidad de fotos.
Los vecinos de Puerto Escondido todavía me saludan con cariño cuando voy. Doña Tomasa, que vende tamales de camarón en la esquina, siempre me recuerda cómo Mateo la ayudaba a cargar las ollas de niña a muchacho. Don Ramiro, pescador viejo, me guiñaba un ojo y decía: «Ese chamaco tiene más mar en la sangre que nosotros». Doña Efigenia. Y yo me hinchaba de orgullo. Por eso la casa no era solo ladrillo y arena, era herencia, era raíz, era lo único que realmente sentía como una extensión de mí. De mi familia. Cuando mi esposo falleció y me quedé sola, esa casa me sostuvo como una madre sostiene a su hijo. Allí lloré en silencio. Allí aprendí que la soledad no mata cuando se acompaña de mar. Y sin embargo, ahora todo había cambiado. El lugar donde Mateo alguna vez soñó con casarse, con celebrar rodeado de risas y con la brisa marina despeinando a los invitados, se había convertido en otra cosa. Ya no era templo de recuerdos ni altar de promesas. Era un botín. Una propiedad con valor de mercado que la esposa de mi hijo veía como trofeo, como llave para saldar deudas o presumir en redes sociales. Cuando pienso en eso me arde la piel, no porque yo me aferre a los ladrillos o al terreno, sino porque me doy cuenta de lo que intentan arrancar la historia, la memoria, lo que no tiene precio. No es que quieran el mar, es que quieren borrar la huella de todo lo que ahí construimos. A veces me pregunto si Mateo, al escuchar a Arancha hablar de inversiones y potencial de renta, no recuerda sus propias palabras de niño, aquella promesa frente al atardecer. Tal vez la recuerda y le duele, o tal vez la enterró, como se entierran las conchas bajo la arena cuando viene la marea. Yo sigo viendo la casa como lo que siempre fue un legado. No un legado de dinero, sino de amor, de resistencia, de dignidad, mientras otros la miren como botín. Yo la voy a defender como lo que es el único lugar donde todavía puedo escuchar la risa verdadera de mi hijo, aunque él mismo ya no la recuerde. Y con esa certeza, mientras me recuesto en la mecedora de mi departamento en la ciudad, me repito que no me van a arrebatar lo que pertenece a mi sangre. Podrán intentar, podrán gritar, podrán exigir llaves, pero esa casa guarda secretos y heridas que ellos ni imaginan. Y yo estoy dispuesta a que lo descubran, aunque les duela más que a mí. Mateo llegó esa tarde con una sonrisa distinta, como la de un muchacho que quiere presumir un trofeo. Yo estaba en la cocina, moliendo chiles para el mole que ya olía a fiesta, cuando lo escuché abrir la puerta y anunciar: «Mamá, quiero que conozcas a alguien». Me limpié las manos en el delantal y salí al comedor con la expectativa natural de una madre que, aunque ya no cría, sigue cuidando. Detrás de él apareció Arancha Villaseñor, alta, delgada, con un vestido que parecía sacado de un escaparate de Polanco. Su perfume entró antes que ella, dulce y frío al mismo tiempo, como esas flores que se ven bonitas pero no alimentan a nadie. Me extendió la mano con una seguridad que no se aprende en la calle. «Encantada, señora Luarca». Yo asentí y le di la bienvenida, pensando que no era necesario tanto protocolo en esta casa. Las visitas se reciben con abrazo, no con guante de seda. Nos sentamos a la mesa. Yo había preparado mole con pollo, arroz rojo y tortillas recién salidas del comal. También puse una botella de mezcal que me había regalado don Ramiro, el pescador de Puerto Escondido, de esos que bajan directo de la sierra de Oaxaca, fuerte y honesto como la vida misma. Quise compartir ese pedazo de nuestra tierra, pero pronto me di cuenta de que Arancha no estaba ahí para saborear, sino para observar con cada bocado. Lanzaba comentarios medidos,
como quien deja caer monedas sobre la mesa. Puerto Escondido está creciendo mucho en plusvalía. Las propiedades frente al mar se están convirtiendo en un refugio seguro para inversiones. Claro, con el turismo internacional, las rentas por temporada se disparan. Mateo la miraba fascinado, como si cada frase de ella fuese oro molido. Yo la observaba en silencio, dándole vueltas al mole con la cuchara de madera. En un momento, fingió interés en mi cocina. Probó apenas un pedacito de pollo y lo dejó a medio camino en el plato. Dio un sorbo pequeño al mezcal. Frunció un poco la boca y dijo, fuerte. No, yo sonreí. Así es la vida en Oaxaca. Mija fuerte, pero auténtica. Ella se rió, sin convicción. Entonces lanzó la pregunta que me encendió las alarmas, con voz casual. Mirando las uñas recién pintadas, dijo, ¿y esa casa en la playa? Está ya a su nombre, ¿verdad? La pregunta cayó como piedra en agua tranquila. Mateo bajó la mirada, como si no quisiera escuchar la respuesta. Yo mantuve el tono sereno, pero por dentro sentí un golpe seco. Claro que Stina y a mi nombre. Esa casa la construimos con mi difunto esposo. Y ha sido de la familia desde entonces. Arantxa asintió, como si solo confirmara un dato en su libreta mental. Luego cambió de tema rápido, como quien cierra una puerta. Pero ya había mostrado su interés verdadero. No eran mis recetas ni mi hospitalidad, lo que la traía a esta mesa era la casa frente al mar. Seguimos conversando un rato. Ella habló de su trabajo en una empresa de consultoría, de sus viajes a Monterrey y a Cancún, de cómo veía a Mateo con gran potencial de crecimiento profesional. Yo la escuchaba, pero mis oídos ya no estaban en sus palabras. Estaban en ese «¿Está su nombre?» que se me repetía como eco. Al despedirse, se inclinó para darme un abrazo ligero, casi sin tocar. Su hijo es un hombre increíble. Usted debe estar orgullosa. Lo estoy. Respondí, porque siempre lo estuve. Vi cómo Mateo la tomaba de la mano al salir, y en su mirada encontré esa mezcla de enamoramiento y deslumbramiento que a veces se enceguece. Cerré la puerta, recogí los platos y me quedé sola en la cocina. El mole seguía caliente, pero ya no tenía sabor. En mi pecho había una incomodidad distinta, un presentimiento que no sabía nombrar. No era celos ni simple recelo de suegra. Era un instinto viejo, de esos que las mujeres desarrollamos cuando algo no cuadra. Miré la botella de mezcal, apenas tocada. Suspiré y me serví un caballito. El sabor fuerte me devolvió la claridad. No dije nada en ese momento, porque aprendí que a veces la paciencia es la mejor aliada. Pero mientras bebía, pensé, esta muchacha no vino por Mateo, vino por lo que Mateo algún día heredará. Guardé silencio, como quien guarda un as bajo la manga, y me prometí a mí misma estar atenta, porque en su sonrisa elegante y en su pregunta disfrazada, ya había escuchado el crujir de una puerta que intentaba abrirse a la fuerza en mi casa de Puerto Escondido. Al principio fueron detalles pequeños, casi imperceptibles. Yo solía hablar con Mateo todos los días. A veces me llamaba de camino al trabajo solo para contarme un chisme de oficina. Otras para preguntarme si todavía me quedaba café de Veracruz. De ese que le encantaba llevarse en frasquitos cuando venía de visita. Eran conversaciones breves, sí, pero llenaban la casa de un calor invisible. Después las llamadas pasaron a ser cada tercer día. Yo me dije, está ocupado. Es normal. Más tarde se volvieron semanales. Y luego, casi nada. Una noche, mientras regaba mis plantas en el balcón, lo llamé para saber cómo estaba. Contestó con voz cansada,
como quien atiende una obligación. Hablamos apenas 5 minutos. Me dio las gracias por marcar. Pero cerró la conversación diciendo: «Mamá, no te preocupes si no te llamo tan seguido. Arantxa dice que debo poner límites, que no puedo depender tanto de ti». Me quedé helada. Depender de mí yo no lo mantenía. Ni le resolvía la vida. Solo escuchaba, acompañaba. Esa palabra dependencia no era suya. Era de ella, puesta en su boca como una pastilla amarga. Los días se volvieron largos. Me sorprendía esperando su llamada después de la comida. Como antes, con el teléfono cerca de la estufa mientras preparaba frijoles. Pero lo único que sonaba era el silbido del vapor, cuando pasaban semanas sin noticias. Yo terminaba marcando. A veces contestaba, a veces no. Cuando lo hacía, siempre encontraba una forma de justificarse. Es que Arantxa y yo estamos ocupados con proyectos. Es que ella piensa que debemos enfocarnos más en nuestra vida como pareja. Empecé a darme cuenta de que el ella piensa se volvía más fuerte que el yo quiero. Y cada vez que escuchaba eso, sentía como algo se me despegaba del corazón, como un hilo que se rompe sin ruido. Recuerdo un domingo que lo invité a comer. Había preparado caldo de res, porque sabía que era su favorito. Llegó solo, sin Arantxa, con el celular en la mano todo el tiempo. Apenas se sentó. Me dijo: «No te ofendas, mamá, pero Arantxa piensa que debo empezar a marcar más distancia, que no es sano que venga tanto». Le serví el plato sin mirarlo a los ojos. «¿Y tú qué piensas?». «Mateo», pregunté. Se encogió de hombros, como un niño atrapado en medio de una pelea que no entendía. Ese día me esforcé por no llorar. Me tragué las lágrimas con cucharadas de caldo caliente, porque entendí que la batalla no era contra él, era contra la voz que lo guiaba. La voz de Arantxa que se metía en cada resquicio, sembrando la idea de que el cariño de una madre podía ser una cadena. No puedo negar que me dolía. Me dolía hasta lo más hondo. La casa se sentía más vacía que nunca. Había noches en que me sentaba en la mecedora, mirando el retrato de mi esposo, y le decía en silencio: «¿Viste lo que está pasando con nuestro hijo? ¿Viste cómo me lo están alejando aún así?». No perdí la calma. No soy mujer de hacer berrinches. Sé que la paciencia es como el mar, parece quieta, pero desgasta la roca más dura. Por dentro me estaba preparando. Cada frase de Mateo que repetía lo que Arantxa pensaba. Cada visita más corta. Cada llamada cancelada. Eran ladrillos de una pared que nos levantaban entre los dos. Pero también eran señales. Piezas de un rompecabezas que yo estaba empezando a entender. Una tarde, mientras ordenaba papeles en un cajón, encontré un sobre con fotos viejas Mateo de niño, abrazado a mí en la playa, con arena pegada en el pelo. Las puse sobre la mesa y me prometí algo. No voy a permitir que me arranquen de su memoria. No voy a dejar que borren la historia que construimos juntos. El aislamiento que ella intentaba sembrar no iba a florecer sin resistencia. Yo, que había criado a mi hijo sola, sabía muy bien cómo resistir las tormentas. Y esta tormenta apenas estaba empezando. La conversación empezó como tantas otras, con una visita programada de último minuto y una sonrisa ensayada en el rostro de mi hijo. Era un sábado gris en la Ciudad de México, de esos en que el cielo parece de plomo. Mateo y Arantxa llegaron a mi departamento cargando bolsas con pan dulce, como si quisieran endulzar lo que ya traían decidido. Yo ya intuía algo, porque cuando las parejas jóvenes visitan sin aviso y con tanta cortesía de escaparate,
No vienen a preguntar cómo estoy, vienen a pedir. Puse café de olla en la mesa. El aroma a canela llenó la sala. Pero apenas nos sentamos. Arantxa tomó la palabra con ese tono de reunión de negocios que siempre me ponía la piel de gallina. «Señora Efigenia», dijo, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «Hemos estado pensando mucho en el futuro. Mateo y yo queremos construir una vida sólida, con cimientos firmes y... bueno, creemos que sería más justo y más seguro si la casa de Puerto Escondido pasaras a nuestro nombre». Sentí que el aire se me cortaba como cuchillo. Mateo, a su lado, bajó la vista, jugueteando con el pan dulce, sin atreverse a mirarme. «Mamá», añadió él, con voz insegura, «no lo tomes a mal. Arantxa y yo pensamos que es lo mejor. Tú ya casi no viajas, y mantener esa casa implica gastos. Nosotros podríamos cuidarla, darle vida, hacerla nuestro hogar, su hogar». Las palabras me golpearon como oleaje en marea alta. Esa casa ni había sido levantada con el sudor de mi esposo y el mío, con años de ahorro, con sacrificios que ellos ni imaginaban. Y ahora la nombraban como un simple trámite de herencia adelantada. Me quedé callada unos segundos. Aprendí que el silencio a veces pesa más que un grito. Arantxa, aprovechando el hueco, siguió con su discurso. «Además, señora, usted sabe que las propiedades en la costa aumentan de valor cada año. Si la casa quede en nuestro nombre, podremos invertir en mejoras, quizás remodelarla para rentas de temporada. Imagínese, sería un ingreso seguro». Lo dijo como si hablara de un condominio cualquiera, no de la casa donde mi hijo aprendió a nadar y donde yo lloré la ausencia de su padre. Respiré hondo. Mis manos estaban apretadas sobre la mesa, pero mi voz salió tranquila. «Entiendo lo que dicen, pero esa casa no está en venta». Mateo frunció el ceño, como si mi respuesta lo tomara por sorpresa. «No hablamos de vender. Mamá, hablamos de ceder. Tú seguirías visitando cuando quieras, pero legalmente sería nuestra. Así no habría problemas el día de mañana». «¿Problemas?», pregunté, mirándolo fijo. Él dudó. Arantxa intervino de nuevo doña Efigenia. «Usted está sola. Con todo respeto, nadie vive para siempre. Lo más sensato es que esa propiedad quede asegurada ahora, antes de que se complique». Sus palabras fueron cuchillas envueltas en terciopelo. Nadie vive para siempre. Era cierto, pero no venía de un lugar de cariño, sino de cálculo. Yo asentí lentamente, como quien escucha un diagnóstico médico. No los contradije, no grité, no defendí con furia. Tomé cada palabra y la guardé en un rincón de la memoria, como pruebas en un expediente invisible. «Déjenme pensarlo», dije al fin, levantándome para servir más café. Ellos intercambiaron una mirada de triunfo, creyendo que ya estaba medio convencida. Arantxa sonrió satisfecha, y Mateo respiró aliviado. Yo, de espaldas, con la cafetera en la mano, escondí la rabia que me hervía en el pecho. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Recogí las tazas, guardé el pan dulce intacto y me senté frente al retrato de mi esposo. Sus ojos serios, desde la foto amarillenta, parecían recordarme que nada en esta vida se entrega sin lucha. Me vino un recuerdo que me heló la sangre hace 40 años. Él mismo había sido engañado por un socio que le prometió seguridad para el futuro y lo dejó en la ruina. Perdimos casi todo en aquel fraude. Y ahora, con otras palabras y otro disfraz, la historia quería repetirse en manos de la mujer que se hacía llamar esposa de mi hijo. Apreté los labios y me prometí que no volvería a permitirlo.
Esa noche casi no dormí. Las palabras de Arantxa seguían retumbando en mi cabeza como tambores sordos. Lo más sensato es que esa propiedad quede asegurada ahora, antes de que se complique. Me revolvía en la cama, con la sensación de que ya había escuchado ese mismo tono, esa misma promesa envenenada, muchos años atrás, y de pronto, la memoria se abrió como una compuerta. Regresé 40 años en el tiempo, a los días en que todavía teníase a mi esposo, Alonso Luarca, vivo y con fuerzas. Éramos jóvenes. Él trabajaba como ingeniero civil en proyectos costeros, y soñábamos con un futuro que se nos antojaba inquebrantable. Yo todavía podía oler el cemento fresco de las obras y escuchar su risa contando que un día vamos a tener una casita propia frente al mar. Efigenia, lo prometo. Pero la promesa se quebró el día que confió en la persona equivocada. Un socio que conoció en una reunión de empresarios lo convenció de invertir en un complejo turístico en Mazatlán. Aquel hombre, de apellido pesado y sonrisa demasiado amplia, se presentó como Julián Villaseñor. Decía que tenía contactos en el gobierno, que había capital extranjero interesado, que en pocos años la inversión se triplicaría. Recuerdo la cena en la que Alonso me lo contó. Estábamos en nuestra mesa chiquita de la colonia Roma, y él hablaba con un entusiasmo que iluminaba la habitación. Es nuestra oportunidad. Cariño, este proyecto nos va a asegurar la vida. Yo lo escuché con cuidado, porque las oportunidades que parecen demasiado brillantes suelen dejar ciegos. Pero confiaba en él, en su instinto, y confié demasiado. Los meses siguientes fueron una espiral. Alonso trabajaba sin descanso, inyectando ahorros y hasta pidiendo préstamos que luego resultaron imposibles de pagar. Y un día, Villaseñor desapareció. Ni llamadas, ni oficinas, ni proyecto. Solo dejó deudas, demandas y la vergüenza que se nos metió hasta la cocina. Yo vi cómo mi marido se marchitó frente a mis ojos, cómo la fuerza se le fue en pleitos legales que nunca ganamos, cómo terminó derrotado, convencido de que había fallado no solo como empresario, sino como esposo y padre. Él murió con esa herida abierta, y yo, con la rabia de no haberlo podido salvar. Esa herida volvió a sangrar cuando, después de la visita de Mateo y Arantxa, me puse a ordenar papeles viejos. Era un intento por distraerme, pero terminé sacando una caja olvidada en el fondo del closet. Dentro había recibos, cartas amarillentas, y entre ellas, un recorte de periódico doblado tantas veces que casi se deshacía. Lo abrí con manos temblorosas. El encabezado decía: fraude millonario en proyecto turístico de Mazatlán. Y ahí, en letras pequeñas pero claras, aparecía el nombre que me hizo sentir un escalofrío correr por la espalda: Villaseñor. Me quedé paralizada. El mismo apellido que ahora llevaba la mujer que se había casado con mi hijo. El mismo linaje que una vez arruinó a mi familia, que le robó la vida a Alonso en cuotas de tristeza y vergüenza. No podía ser coincidencia. Me senté en la mesa de la cocina, con el recorte extendido bajo la lámpara. El rostro de Alonso en la foto de archivo me miraba como pidiendo justicia. El aire se me hizo denso. Pensé en Arantxa, en su sonrisa elegante, en la forma en que preguntó si la casa estaba a mi nombre, y entendí. Esto no era una historia nueva. Era la misma historia, repitiéndose con un disfraz distinto. Cerré los ojos, apreté el recorte entre mis manos y sentí que el pasado se levantaba del polvo para reclamar mi atención. El apellido Villaseñor había vuelto a cruzarse en mi vida. Ahora no como socio,
sino como nuera. Y el peligro era el mismo quitarme lo que me pertenecía. Dejarme vacía. Me quedé horas mirando el recorte. A ratos. Hablaba en voz baja como si Alonso pudiera escucharme. No te preocupes. Amor, esta vez no me van a sorprender. Esta vez no van a arruinar lo que construimos. Cuando el amanecer empezó a pintar de azul la ventana, ya tenía tomada una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo la historia me arrancaba de nuevo lo poco que me quedaba. Iba a investigar. Iba a destapar cada secreto de esa familia. Aunque me costara las fuerzas, respiré hondo y me serví el último café frío de la noche. El periódico amarillento seguía sobre la mesa, testigo del pasado. Lo doblé con cuidado y lo guardé en la libreta donde apunto mis pendientes. Ese sería mi primer hilo para jalar la madeja. Mientras la ciudad despertaba con el bullicio de los camiones y el olor a pan recién horneado, yo sentía que una parte de mí volvía a la vida también, no como la viuda cansada que la gente creía, sino como la mujer que llevaba 40 años esperando la oportunidad de ajustar cuentas. Porque si algo aprendí de las sombras del pasado, es que cuando regresan, no vienen a saludar, vienen a advertir. El teléfono sonó a media mañana. Mientras yo acomodaba las plantas del balcón, vi el nombre de mi hijo en la pantalla y sentí un breve alivio. Como si por fin se hubiera acordado de llamarme, contesté con entusiasmo contenido, esperando escuchar algún plan de visita. «Una disculpa, quizá», mamá dijo Mateo, con esa voz plana que se le estaba volviendo costumbre. «Te llamo para contarte algo». Me apoyé en la barandilla, buscando aire. «¿Qué pasó?» «Hijo». Hubo una pausa corta, un silencio que ya me adelantaba que nada bueno vendría. Ya nos casamos en Guadalajara. Fue algo íntimo. Solo la familia de Arantxa y unos amigos cercanos. Así, sin adornos, sin rodeos, como si hablara de haber ido al cine. Sentí que se me helaban las manos, pero mi voz salió tranquila. «Ah, ¿sí? ¡Qué sorpresa! Pensé que todavía estaban planeando la boda para octubre». «Cambiamos de idea», respondió rápido. «Lo importante es que ya estamos casados». Yo tragué saliva, conteniendo la avalancha de preguntas que quería soltar. «¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué tu madre no fue importante?» Pero me quedé callada, escuchando. Mateo prosiguió, como quien despacha un trámite. «Y bueno, ahora queremos pedirte un favor. Vamos a pasar nuestra luna de miel en Puerto Escondido. ¿Podrías mandarnos las llaves de la casa?» Ese favor fue como una bofetada fría. No había invitación. No había lugar para mí en la ceremonia. Pero sí había espacio para mi casa. «Claro. Hijo», respondí despacio, con la calma que aprendí de los años. «Yo me encargo de que tengan las llaves». Del otro lado escuché el alivio inmediato. «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías». Colgó con un tono satisfecho, como si me hubiera convencido de algo que en realidad yo ya había decidido aceptar por pura estrategia. Me quedé mirando la pantalla apagada, con el corazón latiendo lento. Habían sellado su unión lejos de mí, como si yo fuera un adorno incómodo. Y ahora venían a reclamar la herencia en vida, disfrazada de luna de miel. Caminé hasta la mesa del comedor, donde todavía tenía el recorte de periódico con el apellido Villaseñor, subrayado en tinta roja. Lo puse junto a las llaves de la casa de Puerto Escondido, pesadas y frías. El contraste era brutal. Cada llave era una memoria. La puerta de la sala donde Mateo aprendió a bailar con mis discos de vinilo. El candado del cuarto donde guardábamos las hamacas.
la reja que Alonso pintaba cada verano de azul. Aunque el salitre la carcomiera otra vez al año siguiente, todo eso, reducido a un favor práctico para una pareja que me excluyó. Me serví un trago de mezcal. El líquido bajó ardiendo, despejando mis pensamientos. No iba a llorar. No esa vez. Las lágrimas no sirven cuando uno tiene que planear. Me acerqué al cajón donde guardo papel para envolver regalos. Saqué una caja rectangular. La puse sobre la mesa y la medí con los ojos. Ahí irían las llaves. Sí, pero no solas. Junto a ellas, pensaba incluir copias de esos documentos amarillentos que mostraban cómo el apellido Villaseñor ya había destruido una vez a mi familia. Imaginé la escena Arantxa rompiendo el moño blanco. Mateo a su lado, creyendo recibir un gesto de apoyo. Y en lugar de la sumisión que esperaban, encontrarse con el pasado que preferirían ignorar. Sonreí en silencio. No de alegría, sino de certeza. Ellos pensaban que me habían dejado fuera del mapa, pero lo que hicieron fue darme la excusa perfecta para jugar mi carta. Tomé las llaves. Las acaricié una última vez con los dedos y las deposité dentro de la caja. Después, abrí el sobre con el recorte de periódico y los viejos documentos legales. Los coloqué encima, como quien acomoda piezas de un rompecabezas que finalmente empieza a mostrar la figura. El sol del mediodía entraba por la ventana, iluminando la mesa como si fuera un altar. Me quedé ahí, inmóvil, recordando a Ceci Alonso y su mirada cansada cuando comprendió que había sido traicionado. Cerré los ojos y le hablé en silencio. No te preocupes. Amor, esta vez no van a repetir la jugada. Esta vez vamos a estar listos. Cuando abrí los ojos, la caja ya no era solo un paquete. Era mi promesa de que el apellido Villaseñor no iba a hundirnos 2 veces. La caja con las llaves y los documentos reposaba sobre la mesa como un recordatorio de lo que estaba en juego. Sabía que no podía quedarme solo en recuerdos ni en sospechas. Necesitaba pruebas, certezas que me permitieran enfrentar a Mateo y a esa mujer sin que mi voz temblara. Fue entonces cuando pensé en don Hilario. Hilario Flores había sido notario en Oaxaca durante más de 4 décadas. Lo conocí gracias a Alonso, cuando buscábamos asesoría para regularizar unas tierras en la sierra. Siempre fue un hombre meticuloso, con memoria prodigiosa y un respeto casi religioso por los archivos. Ahora estaba jubilado, pero todavía conservaba contactos en el registro público y en las notarías. Además, tenía esa virtud rara de escuchar sin juzgar. Lo llamé una mañana. Su voz grave respondió con la calma de quien ya no tiene prisas. «¿Quién habla? Soy yo. Don Hilario, la viuda de Alonso». Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro cálido. «Caray, señora, pensé que ya no volvería a saber de usted. ¿Cómo está?» Con la necesidad de su ayuda, le confesé. Sin rodeos. Es sobre la familia de la esposa de mi hijo. Sospecho cosas y necesito pruebas. No preguntó más por teléfono. Solo me citó en su despacho particular, un cuartito detrás de su casa en el centro histórico de Oaxaca, donde aún guardaba estantes repletos de legajos. Al llegar, me recibió con el mismo porte de siempre, traje claro, sombrero Panamá colgado en la percha y una mesa de madera cubierta de carpetas. Tenía arrugas nuevas, pero la mirada seguía siendo la de un hombre que nunca se deja engañar. «Cuénteme todo», dijo, mientras servía café negro en 2 tazas desiguales. Le relaté lo de Mateo, la boda secreta, la insistencia de Arantxa por la casa de playa. Y sobre todo,
El apellido que había reaparecido como un eco maldito, Villaseñor. Hilario se acomodó los lentes, frunciendo el ceño. Ese nombre no me es ajeno, murmuró. Déjeme hacer unas llamadas. Durante los días siguientes, trabajamos en silencio. Con sus viejas credenciales logró abrir puertas que a mí me habrían cerrado en la cara. Juntos revisamos el registro público de la propiedad, actas notariales y hasta expedientes polvorientos que parecían olvidados. Yo lo acompañaba con paciencia, tomando nota de cada dato. El primer hallazgo fue contundente. La familia Villaseñor acumulaba deudas millonarias con el SAT, impuestos atrasados, recargos, juicios abiertos que nunca se resolvieron, años de irregularidades maquilladas con prestanombres y sociedades fantasmas. Son maestros en esconder el dinero, pero no en borrarlo, dijo Hilario, señalando una columna de cifras que se repetía como una enfermedad hereditaria. El segundo descubrimiento fue aún más perturbador. Indagando en actas de matrimonio y demandas civiles, aparecieron los rastros de Arantxa, en Mérida. Un hombre de apellido Cárdenas había roto un compromiso tras descubrir inconsistencias financieras en Monterrey. Un empresario ganadero denunció haberle entregado fuertes sumas para un negocio inexistente. Las historias se parecían demasiado entre sí, encanto inicial, promesas de estabilidad, y al final, la ruina o la humillación del hombre que se atrevía a confiar en ella. Hilario cerró la carpeta con gesto serio. Su nuera tiene un patrón. No es improvisada. Sabe moverse. Y si no la detienen, su hijo será solo otro nombre en esta lista. Me quedé inmóvil, con el peso del archivo sobre las rodillas. Cada palabra confirmaba lo que mi intuición gritaba desde hacía semanas. No era paranoia. Era memoria. El apellido Villaseñor había vuelto para repetir la misma tragedia, solo que ahora el objetivo era Mateo. Respiré hondo, dejando que la rabia se asentara como hierro en el pecho. No voy a permitirlo, le dije a Hilario. Con voz firme, él me observó con una mezcla de respeto y tristeza. Usted sola no puede con ellos, pero yo estaré de su lado. Apreté sus manos, agradecida. No estaba sola en la oscuridad. Esa noche, de regreso en mi casa, extendí sobre la mesa todos los documentos, el recorte viejo con el nombre Villaseñor, los registros actuales, las demandas olvidadas, las deudas impagables. Todo se alineaba en una cadena de engaños que se repetía de generación en generación. Encendí una vela y observé cómo la llama iluminaba el desorden de papeles. La luz proyectaba sombras largas en las paredes, como si Alonso estuviera presente, mirándome desde algún rincón. Me prometí en silencio que esta vez no seríamos la presa fácil. No iban a quedarse con mi casa, ni con mi hijo, ni con lo que quedaba de mi dignidad. Porque comprendí, con una claridad que dolía, que Mateo no era el primero en caer en esa trampa. No era la primera víctima. Mateo solo era el siguiente. Pasé toda la mañana en silencio, con los documentos extendidos sobre la mesa del comedor. La luz que entraba por la ventana caía sobre los papeles, resaltando sellos oficiales, firmas, fechas, números que gritaban verdades incómodas. No eran solo cifras y nombres, eran cicatrices en papel. Cada deuda, cada demanda, cada engaño descubierto era un recordatorio de lo que Arantxa representaba. Fui apilando todo con cuidado las copias certificadas del registro público, donde constaban los adeudos millonarios de los Villaseñor, los recortes de prensa de Mérida y Monterrey.
con titulares discretos pero claros sobre estafas sentimentales y rupturas financieras. Y, finalmente, una copia del testamento de Alonso. Ese documento era mi fortaleza. Estipulaba que la casa de Puerto Escondido jamás podría venderse a alguien ajeno a la familia directa. Nadie, y menos una mujer recién llegada, podía reclamarla como propia. Decidí que no bastaba con guardarlo todo en un cajón. Había que presentarlo como un espejo que devolviera la imagen verdadera de esa unión. Preparé una caja sencilla, forrada con papel marfil, y la até con un moño blanco de satén. Parecía un regalo de bodas elegante, inofensivo. Solo yo sabía que dentro ardía la dinamita. Mientras doblaba la nota que irías arriba, sentí un cosquilleo extraño en las manos. Escribí con calma, cuidando cada palabra. Todo esposo merece conocer la historia de su nueva familia. Firmé únicamente con mis iniciales. No hacía falta más. Esperé a que cayera la tarde para llevarla. El sol teñía de naranja las calles cuando llegué hasta el pequeño departamento que Mateo y Arantxa habían alquilado en el centro de Oaxaca. Antes de salir hacia la playa, el portero me reconoció y no hizo preguntas. Me bastó con sonreír y pedirle que entregara el paquete para los recién casados. Lo coloqué en el escalón de la puerta. Respiré hondo y toqué el timbre una sola vez. Después me alejé despacio, como quien abandona una carta sellada al destino. Caminé sin mirar atrás, pero el eco de mis pasos sonaba como un tambor en mi pecho. Cada metro recorrido era una liberación y una condena al mismo tiempo. No sabía cómo reaccionaría Mateo. Temía su enojo, su ceguera de enamorado, pero al mismo tiempo comprendía que la verdad debía hacerse presente, aunque desgarrara. No tuve que esperar demasiado. Ya en mi casa, mientras se encendía una vela en la sala, el teléfono fijo vibró sobre la mesita. No contesté. Sabía quién llamaba. Lo dejé sonar hasta que el silencio regresó. Minutos después, el ruido llegó de otra forma a los gritos de Arantxa, que resonaban desde la calle como un animal herido. Me acerqué a la ventana con cautela. La vi de pie frente al edificio, aún con el papel rasgado en las manos. Los recortes de prensa y las copias volaban como hojas secas alrededor suyo. Su voz, chillona y descompuesta, retumbaba en la calle. ¿Quién se cree es esta mujer para husmear en mi vida? ¡Basura! ¡Esto es pura basura! Algunos vecinos se asomaron curiosos. Mateo salió detrás de ella, descalzo, con el rostro desencajado, tratando de calmarla. Ella agitaba los papeles en el aire como si fueran demonios que intentaban devorarla. Yo cerré la cortina despacio. No hacía falta mirar más. El efecto había comenzado. Me senté en la mecedora y dejé que el murmullo lejano se apagara con el viento de la noche. No había placer en lo que hacía, pero sí una convicción férrea. Ningún engaño florece bajo la luz. Y tarde o temprano, la luz se filtra por las rendijas más pequeñas. En ese instante, recordé la voz de Alonso. Serena, casi paternal. Cuando redactamos juntos su testamento, protege la casa. No es ladrillo ni madera, es herencia y raíz. Si alguien intenta tomarla, que se encuentre con la verdad de frente. Lo había hecho, y aunque sabía que las batallas apenas comenzaban. Al menos esa noche dormí con la tranquilidad de haber puesto la primera piedra de resistencia. La imagen final que me quedó antes de cerrar los ojos fueron los gritos de Arantxa, deshaciéndose en la oscuridad. Gritos que, lejos de intimidarme, se convirtieron en la prueba viva de que el regalo había llegado a su destino. El portazo retumbó en toda la casa como un trueno que se cuela sin permiso
en medio de una tarde serena. Yo estaba en la cocina, sirviéndome una taza de té. Cuando lo vi entrar, Mateo, con el rostro rojo de furia, la respiración entrecortada y los ojos llenos de una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué hiciste?», mamá escupió, con la voz temblorosa, más por desesperación que por autoridad. Coloqué la taza sobre la mesa con calma, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho. Me quedé de pie, sin alzar el tono, y le respondí con una serenidad que parecía desconcertarlo. Regalé la verdad. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Mateo me miraba incrédulo, como si no pudiera decidir si estallar en insultos o derrumbarse en llanto. «La dejaste en ridículo», continuó, golpeando la mesa con la palma abierta. La gente la escuchó gritar en la calle. «¿Sabes lo que significa? Arantxa estaba humillada». Lo observé con detenimiento. Ese Arantxa estaba humillada me confirmó lo que temía y hablaba en plural. Ya se había sumergido en esa unión como si fuese un hombre atado a un barco que se hunde, dispuesto a hundirse con él. «Hijo», dije despacio, eligiendo cada palabra como quien coloca piedras en un río caudaloso para cruzarlo. La humillación no la provoqué yo, la provocaron sus actos, los de su familia. Yo solo corrí el velo. Mateo negó con la cabeza, nervioso, y empezó ahí a caminar por la sala como un animal atrapado. Se detuvo frente a la fotografía de su padre que aún colgaba en la pared. La miró un instante, como si buscara apoyo en un recuerdo que siempre había sido sólido. Fue entonces cuando decidí atravesar la línea que había guardado en silencio tantos años. «¿Quieres saber quién arruinó a tu padre?», Mateo le pregunté, con la voz firme. Él giró hacia mí, confundido, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. «Tu suegro». La frase salió de mi boca como una sentencia. Mateo parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué dijiste?» «El señor Villaseñor, padre de Arantxa». Avancé un paso. Sin apartar la vista de sus ojos, fue él quien presionó a tu padre hasta quebrarlo. Le negó contratos, lo endeudó con trampas disfrazadas de ayudas. Alonso me lo confesó antes de morir. Nunca pudo levantar la empresa porque ese hombre se encargó de hundirlo. Vi cómo los hombros de Mateo se desplomaban, como si le hubieran arrancado el aire. Se llevó una mano al cabello y murmuró en voz baja: No puede ser. Es la verdad. Mateo». Me acerqué y puse delante de él una de las copias que Hilario me había conseguido. Documentos con los sellos del SAT y registros de los contratos fraudulentos. Aquí están las pruebas. No era solo un adversario. Fue la sombra que persiguió a tu padre hasta el final. Él tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó de manera torpe, saltando de una cifra a otra, buscando un resquicio que desmintiera todo. Pero no lo había. ¿Y tú sabías esto?», preguntó. Con un hilo de voz. «Lo supe demasiado tarde», admití. «Y no dije nada porque pensé que protegerte de esa verdad era darte paz. Pero ahora ya no hay espacio para la ingenuidad». Mateo se dejó caer en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. Su respiración era pesada, cargada de incredulidad, pero incluso en medio del golpe, lo escuché susurrar: «Ella no tiene la culpa de lo que hizo su padre». Ahí estaba el lazo, el hilo invisible que lo mantenía atado a Arantxa. A pesar de todo, el amor, o lo que él creía amor, es ciego, y más cuando se mezcla con la necesidad de pertenecer, de no perder lo que uno cree haber ganado. Me senté frente a él,
con la misma calma que había sostenido toda la conversación. No, hijo, no tiene la culpa de lo que hizo su padre, pero sí tiene la culpa de lo que hace ella, de cómo manipula, de cómo te envuelve en sus mentiras. Eso sí es suyo. Y si no lo ves ahora, lo verás cuando ya no haya remedio. Mateo levantó la mirada, y en sus ojos vi un niño dividido entre la lealtad y la evidencia, entre el amor y la razón. No quiero perderla. Mamá susurró, casi quebrándose. Ya perdí a papá. No quiero perder también esto. Tragué saliva y, por un momento, lo único que quise fue abrazarlo, como cuando era pequeño y corría hasta esconderse en mi regazo después de una pesadilla. Pero me contuve. Acaricié su hombro y le dije lo único que podía decir. No estoy pidiéndote que la pierdas. Mateo, te estoy pidiendo que no te pierdas a ti mismo. Él no respondió. Se quedó en silencio, con los papeles arrugados entre sus manos, y en ese silencio supe que la batalla apenas empezaba, esa noche, después del enfrentamiento con Mateo. La casa quedó llena de un silencio que pesaba como cobija mojada. Preparé café, pero me supo a tierra. Sabía que la verdad que le había soltado a mi hijo era apenas la primera piedra. Si quería evitar que me arrebataran la casa y a Mateo. De paso necesitaba algo más que intuiciones y recortes viejos. Así que llamé a don Hilario. Mañana, dijo sin rodeos. Venga temprano. Tengo un hilo que jalar. Llegué a su despacho particular con el sol apenas asomando. El cuarto olía a papel, a tinta seca, a paciencia. Hilario ya me esperaba con una carpeta color tabaco y un gesto de esos que dicen «hay noticias». Se sentó frente a mí. Acomodó los lentes y puso sobre la mesa un puñado de impresiones. Conseguí esto a través de un viejo conocido, explicó. Un abogado fiscalista que ahora colabora con un despacho en Miami. Le pedí que rastreara a los Villaseñor y a cualquier socio que tuviera tratos recientes con ellos. Tomé la primera hoja. Eran correos electrónicos. En el encabezado, el nombre de Arantxa Villaseñor. En la otra esquina, un tal Marcelo Varela, consultor financiero radicado en Florida. Leí en silencio, sintiendo cómo las letras me subían por la garganta como un ardor. Marcelo, necesitamos transferir la propiedad de Puerto Escondido antes de 6 meses. La madre es mayor y se resiste. Pero Mateo puede convencerla si le explicamos que es lo más sano para evitar conflictos sucesorios. Tragué saliva. Hilario me pasó otro folio, con el título a nuestro nombre. Podemos hipotecar por C8 millones. Ese dinero cubre los pendientes con el SAT y nos deja liquidez para el año. Si no se puede, la cesión directa. Armamos un fideicomiso con Mateo como titular y yo como cotitular. La renta vacacional paga los intereses. La sangre me dio un vuelco. No se trataba de vivir en la casa. Querían convertirla en colateral, en piedra que se empeña sin preguntar su historia. Una jugada fría sacar el préstamo, tapar hoyos, y si la marea los arrastraba, que el banco se quedara con mi casa. Así de sencillo. Sigamos, dijo Hilario. Despacio. Le obedecí con el cuerpo tenso. Otro correo. Semanas después. Urgente SAT presiona. Si no consolidamos antes de octubre, nos crujen con recargos. Propongo aprovechar la boda para acelerar decisiones. Si la madre pone trabas. Usamos la narrativa de los límites sanos. Ella es emocional. El hijo cede. Me ardieron los ojos. Ahí estaba, escrita con todas sus letras. La estrategia que yo ya había olido aislar a Mateo. Pintarme como dependencia. Aplicar la palabra límites como cuchillo de mantequilla. No era amor, era proyecto. Hilario carraspeó, como pidiendo permiso para clavar el último clavo. ¿También apareció esto?
dijo, tendiéndome otra impresión. Es de un expediente civil en Monterrey. El denunciante nos remitió a Mérida. Y los viejos, pero vivos. Leí transferencias, promesas, capital semilla para negocios que nunca arrancaron. En el pie de página, la misma firma de Marcelo Varela y el nombre de Arantxa, repetido como sombra. No están improvisando, murmuró Hilario. Tienen modelo. Encuentran una puerta familiar, la abren con romance y la usan de aval, si sale. Rematan después, si no. Que el banco arree. Me quedé mirando la mesa, con las manos apretadas. En mi cabeza tronó el eco de Alonso protege la casa. Sentí que el tiempo se juntaba, como si 40 años regresaran a sentarse conmigo. Supe, sin vuelta de hoja, que la casa no era el objetivo final. Era el salvavidas de una deuda que ya les llegaba al cuello 12 millones entre impuestos y recargos. Según una nota interna que también estaba impresa. ¿Cómo obtuvo todo esto? Alcancé a preguntar. Legalmente, dijo, mirando a los estantes. Gente que ya fue engañada y está harta. Documentos de juicios públicos. Correos aportados por la parte afectada. Lo suficiente para sentarnos con una autoridad y pedir que muevan ficha. Me llevé una mano al pecho. Me tembló el alma. No lo niego. Por un lado, la certeza de que podía frenarlos. Por el otro, el peso cruel de lo que eso implicaba si yo denunciaba. Arantxa podía terminar presa y Mateo me miraría como a una verduga. No es miel sobre hojuelas. Doña Efigenia, dijo Hilario, leyendo mi silencio. Pero esto ya no es pleito doméstico, es fraude. Y si permiten que le pongan un candado bancario a su casa, la pierde aunque siga respirando. Asentí. Tenía razón. Cuando la corriente te quiere llevar, no sirve de nada discutir con el agua. Hay que plantar los pies. Guardé las copias en una carpeta mía, la que uso para lo que no puedo olvidar. Me levanté con un nudo que me apretaba y, al mismo tiempo, me daba fuerza. Abracé a Hilario con el respeto que se le tiene a un maestro viejo. Gracias, le dije. Hasta aquí llegó el jueguito. Salí a la calle con el sol de mediodía pegándome en la frente. Caminé sin prisa, dejando que cada paso amarrara mi decisión. En la bolsa sentía el peso de los papeles como si fueran piedras de río frías. Reales. Imposibles de discutir. Al llegar a casa, puse la carpeta junto a la caja de las llaves. Las dos cosas, juntas. Parecían hablarse lo que iban a quitarme y lo que yo ibas a usar para defenderme. Me serví un caballito de mezcal y lo bebí sin apartar la vista de la mesa. Sabía lo que tenía que hacer, denunciar, con todas sus letras, aunque me doliera, aunque Mateo me odiara un tiempo, aunque Arantxa terminara entre barrotes. Más vale un golpe a tiempo que una desgracia para siempre. Tomé el teléfono. Mis dedos marcaron, lentos pero seguros, el número que don Hilario me había anotado, Fiscalía, Wifi. Llevé el auricular al oído, escuché el tono y respiré hondo, preparada para cruzar la puerta sin regreso. El amanecer en Oaxaca me sorprendió con una calma engañosa. El café humeaba sobre la mesa. Pero mis manos no encontraban reposo. Había pasado la noche repasando una y otra vez los documentos que Hilario me entregó. Las pruebas de los correos, los nombres de Miami, los plazos. Era como estar frente a un tablero de ajedrez, donde cada movimiento en falso podía costarme no solo la casa, sino la libertad de mi hijo. Ese mismo mediodía, Hilario me llevó hasta las oficinas regionales del SAT. El aire frío del lugar contrastaba con el sol de afuera. Allí nos recibió un hombre serio.
de cabello entrecano y mirada penetrante. Se presentó como el licenciado Ordóñez, enlace con la UIF. Sus palabras fueron claras, doña Basilia. Este caso no es solo familiar. Hablamos de una red de movimientos irregulares, transferencias internacionales y posible lavado de dinero. Sentí que la respiración se me atascaba en la garganta. Ellos hablaban de leyes, de códigos, de sanciones. Pero yo solo pensaba en Mateo, en su sonrisa de niño corriendo hacia la playa con su padre. Ahora estaba atrapado en un círculo que lo podía arrastrar a la ruina. Necesitamos pruebas directas, añadió Ordóñez, algo que vincule a la señora Villaseñor con la intención de disponer ilegalmente de la propiedad. No basta con correos o rumores. Hilario me miró en silencio, como preguntando si yo tendría el coraje de seguir adelante. Y lo tuve. La estrategia fue planteada esa misma tarde. Yo debía simular rendirme. Fingir que aceptaba ceder la casa, que confiaba en Arantxa. Crear el escenario perfecto para que, en su soberbia, ella confesara sus planes frente a Mateo, la UIF. Me aseguraron. Estaría atenta. Bastaba una grabación, un documento firmado, una palabra maldicha. Esa noche casi no dormí. Caminaba de un lado a otro en el corredor de mi casa, recordando las lecciones que la vida me había dado mi esposo desplomado tras el fraude. Mis propias noches de angustia, levantando lo que quedó. Y ahora, de nuevo, el peligro tocando a la puerta disfrazado de elegancia y promesas de futuro. Al día siguiente, marqué el número de Mateo. Contestó rápido, como si llevara días esperando mi voz. «Mamá», dijo, con un hilo de alivio. Me tragué el nudo que me apretaba la garganta y hablé con calma. «He pensado mucho. Hijo, quizá Arantxa tiene razón. Tal vez yo me aferro demasiado a lo viejo. Estoy cansada. Mejor que la casa sirva para ustedes». Hubo un silencio largo, interrumpido apenas por su respiración. «¿De verdad lo dices?», preguntó, incrédulo. «Sí, Mateo. Pero quiero que lo conversemos los tres. Vengan a cenar este fin de semana. Quiero entregarles un regalo. Cerrar este ciclo en paz». Sentí como mi propia voz se teñía de dulzura fingida. No era mentira total lo que planeaba entregar. Sí, era un regalo. Pero uno envuelto en paciencia y justicia. Cuando colgué, mis manos temblaban. Me quedé mirando la mecedora vacía de Ernesto en el porche, buscando fuerza en esa ausencia que todavía dolía. Recordé una frase suya, tantas veces repetida cuando la vida nos exigía resistir. El que se desespera pierde la partida. La paciencia es la mejor trampa. Ese fin de semana ya no sería uno más. No era una cena familiar cualquiera. Era el inicio de un juego más grande. Uno donde yo debía callar mis emociones, disfrazar mis sospechas y sonreír como si nada pasara. Todo para que Arantxa se creyera vencedora. Miré al horizonte encendido de rojo y pensé, si la verdad debe salir, que lo haga de sus propios labios. La paciencia. Esta vez sería mi arma más poderosa. El restaurante elegido por Arantxa en Polanco era uno de esos lugares donde las paredes forradas de madera oscura intentan susurrar prestigio y las copas de cristal hacen eco de cada palabra. Había reservado una mesa junto a los ventanales, con vista así a la avenida iluminada. Llegué puntual, con el cabello recogido y un vestido sobrio, apariencia de mujer cansada, resignada, dispuesta a rendirse. Era el papel que debía interpretar, y lo asumí con la calma que da la certeza de que detrás de cada gesto había ojos atentos. Mateo se levantó al verme, nervioso,
y me abrazó con un cariño que aún me pertenecía. Arantxa, en cambio, me saludó con la sonrisa afilada de quien se sabe vencedora. «Qué gusto que aceptaras», Basilia dijo, mientras indicaba la silla frente a ellos. «No hay guerra que dure 100 años». «Hija», respondí, suavizando mi voz. «Estoy cansada. Quizá ha llegado el momento de que la casa sirva para alguien más». El mesero se acercó a tomar la orden. Pedí un té de manzanilla, ellos una botella de vino francés. Arantxa levantó la copa, brindando por los nuevos comienzos. Yo asentí en silencio, observando cómo sus ojos brillaban con ambición, más que con alegría. Sabía que en una mesa cercana 2 comensales fingían leer menús, pero en realidad eran agentes encubiertos de la UIF. Cada palabra, cada gesto estaba siendo grabado. La conversación giró pronto hacia el tema central. Arantxa abrió su bolso y sacó una carpeta de cuero. La colocó en la mesa como si fuese un tesoro. «Aquí están los borradores para la cesión. Solo falta tu firma. Basilia. Con esto se cierra todo». Mateo me miraba con ansiedad, como si esperara que yo dudara. Pude leer en sus ojos la lucha interna, el amor hacia mí y la fascinación ciega por su esposa. Le sonreí con ternura, acariciando su mano brevemente. «Hijo, confío en que sabes lo que haces, mamá», susurró, sin terminar la frase. Arantxa no le permitió vacilar. «Mira, Basilia. Es simple. Tú firmas. Nosotros nos hacemos cargo de las deudas y todos quedamos tranquilos. Nadie te pedirá más». El té me supo amargo en ese momento, pero mantuve la calma. «Entiendo. ¿Y qué harán con la propiedad?», pregunté, como si fuera mera curiosidad. Arantxa soltó una risa breve. «Altiva, eso ya no es asunto tuyo. Lo importante es que te quitas un peso de encima». Los agentes a pocos metros apenas pestañeaban, atentos. Yo asentí, fingiendo estar convencida. Abrí mi bolso y saqué mis lentes, fingiendo revisar los papeles. Cada cláusula parecía cuidadosamente redactada para borrar mi nombre de la historia de Puerto Escondido. «Es un alivio», dije, modulando la voz con un dejo de rendición. «¿Una carga menos?». Mateo tomó aire, como si quisiera convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. «Arantxa», embriagada por su propia seguridad, se inclinó hacia él y murmuró con una sonrisa que heló mi sangre: «Cuando tengamos las escrituras, tu madre ya no importará». El murmullo quedó suspendido en el aire como un disparo silencioso. Yo lo escuché. «Los agentes también», fue la frase que necesitábamos. La confesión disfrazada de triunfo. Tragué saliva y dejé que la máscara de resignación se mantuviera intacta. No había espacio para celebrar aún. Era un juego de paciencia, y la trampa acababa de cerrarse. Miré a mi hijo, que bajaba la vista confundido, sin darse cuenta de que la tela de mentiras empezaba a rasgarse justo delante de él. La cena siguió, entre risas falsas y copas de vino. Yo no probé bocado. Lo único que saboreaba era la certeza de que la verdad ya tenía dueña, y no era Arantxa. El amanecer llegó con un silencio extraño, roto apenas por las sirenas que se escuchaban a lo lejos. Encendí la televisión sin saber por qué. Quizá porque intuía que esa mañana traía consigo un aire distinto. La pantalla mostró en vivo las imágenes de la UIF y la policía entrando a un conjunto de oficinas en Lomas, cajas en mano, escoltando a hombres trajeados que ocultaban el rostro. El cintillo rojo en la parte inferior de la pantalla latía como un tambor red de fraude inmobiliario, ligada a familia Villaseñor. Sentí un peso liberarse de mis hombros. No era solo la justicia avanzando,
Era la confirmación de que la mentira comenzaba a derrumbarse en público. Las cámaras mostraban papeles, computadoras, servidores completos confiscados. Una voz en off hablaba de transferencias irregulares hacia cuentas en Miami, de propiedades en nombres prestados, de deudas camufladas como inversiones. Todo lo que Hilario y yo habíamos sospechado se desplegaba ahora frente a los ojos del país. Esa misma tarde, otra noticia apareció: un cateo en una residencia de Puerto Aventuras, registrada a nombre de un socio de Arantxa. Lo que hasta entonces era un rumor quedaba grabado en video: maletas de efectivo, documentos falsificados, contratos firmados a medias. Y entre los nombres vinculados aparecía uno que me desgarró: Mateo Villaseñor. No como autor, sino como puente legal. El esposo ingenuo que prestaba su nombre, convencido de que estaba consolidando un patrimonio con su mujer, cuando en realidad era la ficha más útil del tablero. La llamada no tardó en llegar. Era Mateo. Su voz se escuchaba rota, como si el mundo que había construido se le hubiera derrumbado en cuestión de segundos. «Mamá», dijo. Y luego un silencio largo, húmedo, lleno de lágrimas contenidas. «Te escucho». «Hijo», respondí, con calma. El llanto finalmente estalló. «Me usó. Arantxa me usó como un imbécil. Todos esos papeles no eran míos, eran de ella. Yo solo firmaba porque confiaba». Cerré los ojos, sintiendo que cada sollozo suyo me cortaba por dentro. Había esperado ese momento, pero no de esa manera. La verdad duele, incluso cuando es necesaria. Cuando finalmente vino a casa, traía la camisa arrugada, los ojos rojos, la mirada perdida. Se dejó caer en la sala como un hombre sin suelo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», me gritó, con voz desgarrada. «Me quitaste a la mujer que amaba». El eco de sus palabras me atravesó como un cuchillo. Quise abrazarlo, pero se apartó. Con la rabia del que aún no distingue entre la traición y el rescate, respiré hondo y respondí con firmeza, porque era lo único que podía darle en ese instante. «No, Mateo, yo no te quité nada. Yo te devolví la verdad». Él bajó la mirada, incrédulo, atrapado entre el duelo por la mujer que creía amar y la humillación de descubrir que había sido un instrumento. La televisión, encendida aún, se encargó de darle la puntilla final. Un reportaje especial mostraba a Arantxa entrando en un automóvil custodiado por agentes federales. El micrófono de un periodista alcanzó a captar su frase entre dientes: «Esto es un error. Hablaré con mis abogados». El noticiero no tuvo piedad. Mostraron fragmentos de correos electrónicos donde su nombre figuraba claramente. La cámara recorrió imágenes de la casa en Polanco siendo cateada. Muebles de lujo sacados como evidencia. Cajas de documentos. El apellido, Villaseñor. Hasta entonces, sinónimo de prestigio. Quedaba ligado a una red de fraude inmobiliario. Mateo se llevó las manos al rostro. No lloraba ya por amor, sino por vergüenza. Todo el mundo lo está viendo. Todos saben que fui parte. Me acerqué y le hablé despacio, con la voz que usaba cuando era niño y se caía en el patio. «No eras parte, Mateo. Eras la víctima más cercana, y aunque hoy duela, prefiero verte destrozado por la verdad que condenado por una mentira». Él no respondió. Se quedó ahí, con la respiración entrecortada, como si cada palabra fuese un ladrillo cayendo encima de sí mismo. Yo lo observé, sintiendo esa mezcla amarga de compasión y determinación. Porque aunque mi hijo me acusara de arrancarle a la mujer que amaba, en lo más profundo sabía que le había salvado de perder algo mucho mayor: su libertad, su dignidad,
su futuro. La noche cayó sobre nosotros con el resplandor de las pantallas de televisión, como único testigo. Y mientras el país entero veía derrumbarse a la familia Villaseñor en los noticieros, yo comprendí que lo más difícil aún estaba por venir reconstruir a mi hijo desde las ruinas de su engaño. Aquí tienes el capítulo escrito según tus indicaciones, con voz narrativa fluida y tono introspectivo, en torno a 500 palabras. La brisa salada de Puerto Escondido me envolvía como un velo ligero, pero no lograba apaciguar el peso que llevaba en el pecho. El rumor del mar llegaba hasta el porche donde me sentaba cada tarde, repitiendo el vaivén eterno de las olas, como si fuera un recordatorio de lo que permanece, aun cuando todo lo demás se desmorona. Encendí la lámpara de mimbre que colgaba junto a la silla y me quedé mirando la penumbra azul del horizonte. Los barcos de pesca eran apenas puntos de luz en la distancia. Pensé en Mateo, desde aquel día en que gritó que le había arrancado a la mujer que amaba. No me dirigía la palabra, no contestaba mis mensajes, no respondía a mis llamadas. El silencio de un hijo pesa más que cualquier acusación. Me repetía, como un rezo íntimo. ¿Vale la pena perder un hijo para salvar su vida? Esa pregunta me persiguió durante semanas, porque eso había hecho, al fin y al cabo, desmantelar la farsa en la que vivía. Aunque en el camino destruyera sus certezas, sus ilusiones, incluso su amor. A veces pensaba que hubiera sido más fácil dejarlo seguir, dejar que el tiempo o la justicia cayeran por sí solos. Pero yo conocía el otro escenario, verlo esposado, arrastrado por una red que nunca fue suya, convertido en cómplice de un fraude que no entendía. No pude permitirlo. Preferí cargar con su odio a cargar con la culpa de no haberlo protegido. El mar rugió más fuerte, como si respondiera quieta a mis pensamientos. Me abracé a mí misma, sintiendo la fragilidad de mi cuerpo a mis 70 y tantos, pero también la firmeza que solo da la experiencia. Los hijos creen que la verdad se mide en ternura, cuando en realidad se mide en valentía, y la valentía duele. Recordé su rostro, desencajado. Cuando me dijo que yo se lo había quitado todo, quise decirle entonces que no, que lo único que había hecho era impedir que lo perdiera todo de verdad. Pero esas palabras ya no le alcanzaban. El dolor era más fuerte que la razón. En soledad comprendí algo los hijos no siempre entienden en el presente. Hay decisiones que se siembran como semillas invisibles y solo florecen con los años. Quizá un día Mateo mire hacia atrás y vea que no lo traicioné, que lo salvé a costa de mí misma. Me quedé en el porche hasta que la noche se cerró del todo. La marea seguía entrando y saliendo, terca, paciente. Yo también tendría que aprender esa paciencia. Mientras tanto, convivía con el miedo de haberlo perdido, y con la esperanza, tenue pero viva, de que un día me buscara para decirme lo único que en verdad anhelo escuchar. Lo entiendo, mamá. Me levanté al fin, cerré la puerta tras de mí y me dije en silencio: la soledad de las decisiones no se comparte, se sobrevive. La mañana amaneció clara, con ese resplandor húmedo que se cuela entre las palmeras y pinta de plata la arena. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché los pasos en la entrada, pesados, arrastrados, como si cada movimiento llevara consigo una carga imposible de sostener. Mateo apareció en el umbral, solo, el cabello revuelto, la camisa sin abotonar del todo, los ojos rojos. Por un segundo me pareció el niño que llegaba corriendo después de haberse caído en la bicicleta, buscando consuelo y no reproche. Pero esta vez no había rodillas raspadas, sino un corazón herido.
Arantxa se fue, dijo, con la voz quebrada. Huyó anoche. Lo dejé hablar. El silencio fue mi única invitación. La UIF congeló las cuentas. Todas. Los socios de Miami ya no contestan. Ella nunca me quiso. Solo necesitaba mi firma, mi nombre, mi ingenuidad. Se pasó las manos por la cara. Mamá, lo arruiné todo. Quise alcanzarlo, pero me contuve. Aprendí que el dolor ajeno no se toca hasta que el otro lo permite. Te odio menos de lo que me odio a mí mismo, añadió. Y en ese instante se derrumbó en la silla, hundiendo la cabeza entre los brazos. Me acerqué despacio. El café quedó olvidado en la hornilla. Puse una mano sobre su espalda. Al sentir el contacto, levantó el rostro, bañado en lágrimas. Perdóname, mamá. Heredé tu terquedad, pero no tu sabiduría. Lo miré con ternura. Nunca se había sonado tan verdadero. Mateo, susurré. No heredaste la casa, heredaste la verdad. Y esa, aunque pese, es la única que puede salvarte. Él me sostuvo la mirada. Vi un brillo distinto, no de orgullo ni de rabia, sino de alguien que por fin se reconoce frágil y humano. Quizá era el primer paso hacia la redención. Se levantó y salió al porche conmigo. Nos sentamos en silencio, escuchando el rugir del mar. Las olas golpeaban y regresaban, incansables. Yo pensé en lo que acababa de decirle y lo confirmé en voz baja, casi para mí misma. La verdad siempre regresa. Como la marea, Mateo cerró los ojos. Respiró hondo y apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Por primera vez en mucho tiempo no hubo reproche en su gesto, solo cansancio y un atisbo de descanso. Supe entonces que mi herencia no estaba en escrituras ni en cuentas bancarias. Era esta haberle enseñado, aunque tarde, que la verdad se impone a las mentiras. Así como el mar siempre vuelve a reclamar la orilla, el café se enfrió en la cocina. Pero el silencio que compartimos en aquel porche fue el más tibio y necesario de todos.